Gente, gachi. Como dicen ustedes, los brasileños, gachi. Sí. Me han hecho videos y todo. Hay un montón. Sí. Hay una película de un bebé que está, de un nene que está mirándolo a un adulto y le dice, ¿quién te tomó? Y empieza a llorar el nene y dice, gachi. Así. Y lo han visto, bueno. También Sangachi, algo así, me ha hecho todo. Y yo sé que en el audio aparece Gachi, que es brasilero, ¿sí? Porque no me dicen Gachi. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Una cosita, nosotros hemos hecho la UP número 8. ¿Sí? La UP número 9 es nervioso, chicos, el tejido nervioso, espías, ¿sí? Así que es sentar un poquito, como yo siempre digo, el culo sobre la silla, ¿sí? En la fórmula. Pero quiero, porque después, ahora viene el receso y después del receso nos quedan muy poquitas semanas para el coso y quiero que por lo menos veamos el resto de las distintas áreas. Quiero que empecemos con la adolescencia hoy, con la OP número 10 y así llegamos a ojo y oído también, que es una de las que no estudian, estamos que quedan muy poco estudiadas y que también preguntamos, ¿sí? Preguntamos bastante. Vamos a agarrar la UP número 10. Dentro de la UP número 10, ¿alguien la quiere leer? Así vamos razonando y vamos integrando, ¿sí? Un par de cosas. ¿Alguien la lee? ¿La 10? La 10. Santiago, de 12 años, es el más bajo del grado y por ello ha abandonado algunas actividades que realizaba con sus amigos. Sus padres lo acompañan al control médico. Bueno, como siempre decimos, acá tenemos un actor principal, que en este caso va a ser Santiago de 12 años, y hay una preocupación porque hay algo que se está objetivando, o que Santiago está viendo, o que los padres de Santiago, ya sean dos papás o dos mamás o papá y mamá, como quiera, porque acá genéricamente dice dos padres, hay una preocupación que lo notan como el más bajo del grado. Esa es una de las preocupaciones. Y la otra preocupación que tiene es que ha abandonado algunas actividades con sus amigos. ¿Eso es importante? ¿Sí o por qué tendríamos que darle importancia a eso? Que dejó de hacer algunas actividades con sus amigos. ¿Por qué piensan que está específicamente puesto eso en la unidad problemática? Porque la interacción que tiene la interacción social tiene que ver. Bien, tiene que ver con la interacción social. Porque salud es todo lo que es biológico, físico. Tiene que ver. Vamos por partes, dijo ya. Sí. Pregunto, imagínense que digan acá. ¿Otro? Amanda. Amanda tiene tantos años, es la más baja de la clase, acompañado por su familia, concurre al control médico. ¿Sí? Amanda ya no se junta con sus amigas. Y Amanda, hipotéticamente, tiene 35 años. ¿Llama la atención esa? ¿Pero qué hace Amanda? La cocina, cría a los pibes, lleva una actividad a la otra, no se junta más con las amigas. ¿Va a ser importante?
A lo mejor por la actividad social o por la vida social sí de Amanda. No estoy diciendo que no sea importante eso. Pero es característico de ese grupo etario de 35 años juntarse con las amigas todos los días. ¿Sí? En cambio, en la edad esta de 12 años, que deje de hacer actividades con sus amigos o compañeros, ¿es llamativo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es llamativo entonces que deje de hacer eso? Porque se referencia directamente con su grupo de pares. ¿Por qué esa referencia? Está bien la respuesta, perfecto. ¿Por qué esa referencia con su grupo de pareja? Que está despegándose de la imagen del No me padre. diga despegándose, decime otra palabra. Porque su desarrollo emocional y social ¿Qué está pasando entonces? es la Está haciendo un duelo. ¿Sí? ¿Está duelando qué? ¿Qué está haciendo? ¿El duelo de qué? El desapego de su mamá y su mamá. Bueno, desapegarse, ¿cómo es que dijiste vos? Desengancharse, no sé. Bueno, ¿está haciendo el duelo de qué? Está bien, pero está haciendo el duelo de su infancia. Pero con respecto a qué? A la imagen de qué? Del padre y de la madre, o de los padres, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, es característico de este grupo etario que lleven, ¿sí?, características propias, prácticas propias, ¿sí? Perfecto. Y que les guste estar con su grupo de pares, sí, como a todos nos gusta, pero esto va a ser un cotidiano. Y del 24/7, ¿sí?, a lo mejor 20 horas está tratando de estar con sus amigos y está en rebeldía ¿con qué? Con su papá, con su mamá, con su familia de origen. Es algo característico. Entonces, que pongamos esto, que ha abandonado algunas actividades con sus amigos, significa que es algo importante. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es lo característico o no es lo que debería llegar a pasar, ¿sí?, en este grupo etario que está entrando en lo que se llama adolescencia. Y en la adolescencia, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el duelo, estamos haciendo muchos duelos. ¿Duelo de qué? De la identidad. De la identidad. ¿Por qué de la identidad? ¿Qué se pierde? Yo soy Maximiliano Gatti desde que nací. Porque deja de ser el infante. Entonces, ¿qué pierdo? ¿Qué estoy haciendo el duelo? El cuerpo. Entonces estoy haciendo el cuerpo del duelo infantil. ¿Se entiende? Las conductas son distintas, las emociones que se... Está bien, ¿qué estamos haciendo el duelo? El duelo de la imagen, ¿sí?, de poder, de saber, de verdad que tenían nuestros progenitores. ¿Se entiende? Esos son los duelos. Entonces ustedes están haciendo un duelo característico ¿para qué? Para transformarse en un adolescente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo definir adolescencia? Adolescente. ¿Cómo puede definir dolor? Dolencia. Sí, me contestó. ¿Qué sería la adolescencia? ¿Puedo decir que es la pérdida de la infancia y del cuerpo? Yo pierdo la infancia. A ver, vamos a hacer. Espere. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es el puerperio? Esto que ya lo viene. Y los que aprobaron el parcial me lo tienen que contestar. Si no, les saco la nota aprobada. ¿Sí? ¿Qué es el puerperio? ¿Vieron el carnet prenatal? Abajo de todo decía puerperio. ¿Qué es el puerperio? El periodo posparto. Entonces, ¿qué significa eso? Un periodo o etapa de la vida que va desde después de el parto, el nacimiento, el alumbramiento, hasta un mes, 2 meses, 3 meses, no importa, le ponemos un valor lo que sea. Existe el puerperio temprano, lejano, lo que sea, eso lo van a ver en cuarto año. Yo no sabía la definición de puerperio. Sí sabía lo que era el puerperio, pero lo definimos como un periodo o etapa de la vida. Ahora, teniendo eso, ¿me cuentan ustedes qué es la adolescencia? Inventándolo como ustedes quieran. Un periodo de transición Un periodo de la vida, de transición entre ¿qué? la infancia y la adolescencia. Entre la infancia y el adulto. ¿El adulto qué?
joven. Bien, ya sabemos, le agregamos otra cosa. En vez de ser adulto, adulto mayor, le ponemos, es un periodo de transición de la vida entre la infancia y el adulto joven. Ese periodo de adolescencia. Sería la adolescencia. En ese periodo, ¿sí?, aparecen duelos, ¿sí? ¿Qué empezamos a hacer el duelo? Dijimos, del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo, por eso vamos a empezar a hacer un duelo de identidad. El cuerpo de niño ya se empieza a transformar, que va a estar relacionado o no con la pubertad. No es lo mismo pubertad que adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia va a ser una construcción social. Va a ser una construcción social, va a ser una construcción histórica, va a ser una construcción emocional, psicológica, afectiva, va a ser una construcción que se va a crear cada sujeto y cada sociedad en base a la construcción de su subjetividad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que los adolescentes de hoy son iguales a ustedes? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque no tienen más respeto, yo estaba moderido. Sí, ya como los viejos. Los tiempos de antes eran los mejor. Sí, ahora me faltaron el respeto. No. Vamos, sacamos las cosas malas o la representación mala que nosotros tenemos. ¿Qué diferencia hay entre un adolescente actual y nuestra adolescencia? O la de ustedes, que son muchísimo más jóvenes. Cambios en tecnología, cultura. La tecnología. ¿Y quién determinó la tecnología? Más que la sociedad, el avance tecnológico, la reproducción económica, ¿sí?, de la sociedad. Y no tiene que ver nada que ver la cultura, no tiene nada que ver la psicología, nada. Los avances tecnológicos, ¿sí?, industrialización, hicieron que la adolescencia, por ejemplo, una característica, esté con más tecnología que nosotros. Yo en mi época, teníamos cassette. Los cassettes. Y había los cassettes, cuando se trababa, tenías que agarrar con la virome y darlo vuelta. Y si querías escuchar el otro lado, tenías que darlo vuelta. Yo les muestro un cassette a ustedes y ustedes no saben qué es un cassette. ¿Se entiende? Como tampoco saben a lo mejor lo que es un disquete. Sí. O un CD, sí lo conocen ahora. Pero cosas que en nuestra, es decir, para escuchar un tema original no existía el YouTube, ninguna plataforma, Spotify, no existía nada. Tenías que escuchar la radio, tenías que escucharte toda la programación de la radio para ver si en ese momento te pasaban y rogar a Dios que el conductor no te hable justo, ¿sí?, en el momento que pase la canción. Y cuando llega la canción, apretar 2 botones para el play y el grabado para que funcione. ¿Se entiende? Entonces, y esa era la forma de compartir a lo mejor nuestra música. Nosotros, no existía el celular. Y el encuentro era a las 10 de la noche y era a las 10 de la noche. No es a las 10 de la noche y estoy yendo por mensaje de texto, o estoy saliendo y todavía te estás bañando, ¿se entiende? O llegamos a la reunión, y ¿qué hacíamos? Hablábamos, charlábamos, nos mirábamos, y no charlábamos a través del celular. Yo veo a mis sobrinos, que tienen 16 y 13 años, se juntan, y están hablando entre ellos mismos por el celular. Sí, en el mismo lugar. ¿Se entiende? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es una construcción, es una adolescencia, es totalmente distinto. No estoy diciendo si es mejor o es peor o lo que sea. Yo te puedo hablar, ¿sí?, de los trastornos visuales que tienen, de los problemas de ansiedad y todas esas cosas que sí da la pantalla, que están mucho mayor que lo que nosotros podíamos llegar a tener. Estamos, la creatividad, la información, la inteligencia. No, ahí cambiamos, nosotros retrocedemos. Nosotros íbamos en carretilla. ¿Sí? Yo no voy a olvidar más. Año 94, algunos no estaban nacidos todavía acá. A mí me mostraron la computadora con internet. Se puede entrar al Louvre, me decían. Se puede entrar a cualquier biblioteca de cualquier lugar del mundo. Y yo decía, ¿cómo? Y ponían los enlaces y entraban. Ponían los enlaces y nos mostraban las imágenes.
Año 94, ahora mi pibe se pone en YouTube ya con 2 años y 7 meses, sabe qué canción, qué dibujito, qué video quiere. Para eso ya va a estar naturalizado. Entonces, ese proceso es histórico, es social, es cultural, es subjetivo, ¿se entiende? Pero hay muchos intervinientes socioeconómicos, industriales, del avance tecnológico que determinan las formas de adolescencia de cada sociedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y es una forma de transitar la niñez y llegar al adulto joven. ¿Cuándo comienza? Cuando vamos perdiendo esa imagen de niño, cuando vamos perdiendo ese cuerpo de niño, creemos, ¿sí? A veces coincide, a veces no se lo confundan con pubertad. Y recuerden que no todas las culturas van a depender, hay culturas que no tienen, ¿sí?, adolescencia. Que ya cuando determinadas edades, y a veces ni siquiera magnitudes corporales o índices corporales, directamente a determinadas edades ya pasan a tener actividades de adulto, ¿sí? Las mujeres a casarse, ¿sí?, los hombres a trabajar, y que no tienen el periodo de adolescencia. ¿Se entiende? Entonces esa construcción, ¿sí?, obviamente que sociocultural, histórica, en el momento en el que estemos viviendo, va a tener algunas características. Pero una de las características que es el adolescente es eso, identificarse con ¿qué? Con su grupo de pertenencia. ¿Y cómo lo hemos definido nosotros el grupo de pertenencia? Un grupo al cual las personas te ven como que vos te identificás. Bueno, a ver un poquito mejor. Dale, me gusta porque me escuchaste. Vos sos el profe Maximiliano. No me digas con el ejemplo. Bueno, yo soy un estudiante. No me digas con ejemplo. Dale, estaba bien, falta un poquito nada más. ¿Qué es un grupo de pertenencia? Se identifica con actividades similares, iguales, ¿no? Ella no vino a esa definición. Vos sí viniste. Yo recuerdo el ejemplo que me... Bueno, no es ejemplo. ¿Qué dijimos? ¿Grupo de pertenencia qué era? Un grupo de personas o sujetos o un grupo social. ¿Y qué pasaba? Que tiene un objetivo en común. ¿Qué más? Todo lo mismo. Que tenía un objetivo en común, que estaba en un lugar determinado, históricamente determinado, que se caracterizaba. Pero ¿qué pasaba con eso? Con todo eso que ustedes estaban diciendo. Cada integrante del grupo, ¿qué pasaba? Se identificaba como parte de ese grupo y cada integrante identificaba al resto como parte del grupo. ¿Se entiende? Entonces necesitábamos que sentirnos parte de ese grupo, pero a su vez ser identificados como integrantes del grupo. ¿Se entiende? ¿Y el ejemplo cuál era? Vos sos el profe Maximiliano. Claro, y yo sé que ustedes, cuando los cruzo acá en el patio de la madera, ustedes son los alumnos que vienen de la clase de seguimiento y todas esas cosas, ya nos reconocemos. Somos el grupo de seguimiento del primer año de crecimiento y desarrollo. Si yo les decía, yo soy el concejal de la municipalidad, yo de la ciudad de Rosario, ustedes me iban a quedar mirando así, porque yo me reconozco como eso, sí, porque estoy delirando, estoy alucinando, y nadie me va a reconocer como un concejal. Estamos lejos de la política, así que no. Bueno, bien, entonces, eso es lo que caracteriza, ¿sí?, a la adolescencia. Ahora, ¿qué es la pubertad? ¿Qué es la pubertad? Un proceso fisiológico donde pasamos de la infancia a la adultez, adaptamos nuestro cuerpo en la infancia. Pero no digas lo mismo que está diciendo adolescencia. Bueno, Porque si no, un proceso fisiológico. ¿De qué? ¿Qué pasa normalmente en el periodo de la adolescencia? No, olvídate de eso. Sí, puede coincidir o no, pero no me la mezcle. El proceso de cambios en el cuerpo. Es un proceso biológico de cambios, ¿sí?, que marca ¿qué? La etapa de... ¿Qué crees? Del desarrollo sexual. Bueno, pero marca ¿qué? El final del ¿qué? Del cuerpo de niño, podrían decir, y se caracteriza ¿por qué? Por un crecimiento y desarrollo, sobre todo, en forma general, pero sobre todo se termina de definir el sexo, ¿sí?, o la parte genital. No estoy hablando de la parte de género, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la parte puberal, ¿qué son?
cambios de crecimiento y desarrollo que se van a dar en forma corporal, en forma generalizada, porque no crecen únicamente en los genitales, chicos, ¿sí? Caracterizado en sí por un crecimiento y desarrollo del área, ¿sí?, reproductivo genital, que ahí empieza a tener la capacidad de reproducirse y procrear. Pero todo el cuerpo crece, no únicamente. Porque dicen, no, la pubertad es eso. Pero solo crecieron los ovarios, la mama, el pene, sí, el escroto, no. Nosotros estamos haciendo un empuje, sí, también el tallo y todas esas cosas, que es lo que tenemos que hablar acá. Entonces, la pubertad podríamos decir que es el proceso biológico o fisiológico, ¿sí?, en el cual un niño, ¿sí?, empieza a crecer, hay una velocidad de crecimiento que se acelera y se empiezan a crecer y desarrollar ciertos órganos, aparatos del sistema en mayor proporción, como son los genitales. Listo. ¿Crece todo el cuerpo? Sí, crece todo el cuerpo. Pero sobre todo, ¿sí?, se va a marcar más el desarrollo de los genitales, que me va a dar la capacidad de ¿qué? De reproducción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Para eso, tenemos que saber si existe alguna relación entre la pubertad y la estatura, que es lo que nos está preguntando la unidad problemática. ¿Se entiende? Diga. Bueno, Sí. las hormonas, por ejemplo, la testosterona, solo van a actuar en la pubertad. Sí. Yo no tengo testosterona. ¿Ah? No tengo testosterona. ¿Qué? Yo no tengo testosterona, no tengo. ¿No tiene? Sí, no tengo. Sí, tengo. Sí, tengo o no tengo. Sí, tiene. ¿Y entonces estoy en la pubertad? No. Entonces, ¿qué me quiere contar? A ver. La testosterona solo empieza a actuar en el momento de la... No. Ah, ¿vieron qué difícil expresarse? ¿Verdad? No. La pubertad es marcada por el desarrollo de ciertas hormonas, ¿no? Cierta acción, ciertas hormonas. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la pregunta? No era eso. Si me está diciendo que la testosterona solo en la pubertad, yo te digo, no tengo más testosterona. ¿Sí? Acá ninguno de los varones acá que está acá, porque ya se, sí, gracias, ya se pasaron ustedes la pubertad, ¿o no? Sí, todos. No creo que ninguno esté en proceso puberal. Bueno, escuche una cosita. Vamos a ver. Sí, dígame. Profe, yo te pregunto, por ejemplo, en la pubertad, los hombres, por ejemplo, desarrollan los órganos sexuales y los testículos tienen las células de Leydig sectori, las células de Leydig producen la testosterona. Entonces nosotros pasamos a producir solamente en la pubertad o producimos cuando chico también. Yo creo que cuando chico, idealmente, ¿no? Porque en la pubertad de los hombres se marca por un aumento de los niveles de testosterona, ¿sí? Pero antes y después sigue teniendo testosterona. El tema es que creo que disminuye la cantidad, no sé. Realmente en la pubertad. No sé, eso es Primero, ¿para qué se meten en eso? ¿Para qué? Puede amarrarse. No, primero se lo voy a preguntar. Segundo, por ser varón, ¿sí? ¿Tenés testosterona? Sí, tenés testosterona. Por ser mujer, ¿tenés testosterona? Sí, tenés testosterona. Desde el nacimiento, sí, hasta que te morís, sí. Los valores que vas a tener son chiquititos, porque no tenés ninguna célula productora en gran cantidad, porque no tenés la gonada, o gónada, como quieran, pero quedaría mejor, gonada, no está desarrollada. ¿Y cuándo se desarrolla? En la pubertad. ¿Por qué? Pero ahí viene, a mí se me abre el abanico, ¿saben para qué preguntarte? Entonces, si vos me estás diciendo que la testosterona se produce en el testículo, y el testículo no está desarrollado hasta la pubertad, ¿por qué tengo testosterona antes de la pubertad? Te pregunto. Y vas así, preso. Gatti me preguntó de dónde sale la testosterona que no es en el testículo. Ustedes lo llevaron a eso. ¿Entienden? No. Dale, pero por curiosidad. No. No, ya vamos a llegar. Y además, esto tiene tiempo. Después van a cursar, ustedes tienen obstetricia, van a cursar urología. Tienen tiempo. Vamos a lo grueso. Porque de lo grueso tienen primero que saber. Después, si no saben lo grueso, no siguen. ¿Se entiende? Y ahora a lo mejor
sonando, lo podemos pensar. Pero déjenme que les digo algo. El objetivo es saber si desde el desarrollo puberal se relaciona con la talla. Eso es lo que debemos saber. Y si no es baja, alta, mediana, lo que sea. Pero algo que presten atención antes de copiar. No quiero que lo pongan en bola a Santiago adelante de sus padres para pesarlo y medirlo antes de hacer un correcto interrogatorio y evaluar correctamente si está creciendo y está desarrollándose bien. Tiene 12 años. ¿Qué dicen? Esta UP lo tengo que pesar y lo tengo que medir a Santiago. Y encima le tengo que hacer el TANA. Tengo que verle los huevos, el escroto. Pobre pibe, 12 años, el más bajo, y encima con ustedes, que puede ser el pediatra que lo sigue o no, o imagínense un desconocido. Y encima delante de sus dos padres. ¿Usted tenía ganas de estar en pelota delante de sus padres a los 12 años? Entonces, no es el objetivo de la UP. Que vamos a hablar de talla, vamos a hablar de percentilo, que lo podemos llevar a... Sí, no digo que no. Que podemos ir a tal... Sí, no digo que no. Pero no digan, yo sé que si es de baja talla, me va a dar un P3 en la talla de edad por debajo del P3. No. Si se quieren meter ahí, métanse, no hay problema. Después van así. Sí. Pero vamos a lo grosero. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber entonces? Que tenemos un niño o adolescente o puberto o como quieran llamarlo de 12 años, si está haciendo el desarrollo puberal o no, a lo mejor es el más bajo del grado y en el grado son todos de 1,90 m y él mide 1,80 m. No lo sé. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es el más bajo, pero vos lo ves en la calle y no es el más bajo. Pero eso lo vamos a ir desarrollando. Pero lo que no quiero que empiecen es con eso. Y lo tengo que pesar y medir. ¿Sí? No quiero que arranquen así. Arranquen por pubertad, arranquen por adolescencia y nos metemos, ¿sí?, en ver el crecimiento y desarrollo de Santiago. ¿Por qué? Y esta pregunta yo ya se las hice y me debían ustedes la respuesta. Talla. Edad. 1, y acá no lo voy a poner todo, 12 años. Soy el pediatra de cabecera de Santiago. Tengo toda, por año, 1, 2, 3, todo le estoy diciendo, siempre estuvo en el P25. Lo mido, después que lo midamos, estábamos en el P25, pero acá le voy a sacar, como no sé todavía, no voy a decir que tengo el P25 a los 12 porque no tengo, porque esta consulta, lo que no quiero que hagan es eso. Pero no entendí lo... Viene, esta es la curva del coso, yo todavía no lo medí, ¿sí? Pero esta es la curva que tiene de crecimiento, ¿sí? Santiago. ¿Me llama la atención algo? Siempre fue por la misma. ¿Me llama algo la atención a mí? No, entonces miro mi historia clínica, miré la curva, siempre viene por lo mismo. ¿Cómo se llama esta curva? Esta gráfica. Cuando relaciono la edad, o la talla en este caso, con la edad en el tiempo. Cuando yo tenía muchos valores. Ya se los pregunté. No. Está bien que se confunda acá, pero no. No lo buscaron. Bueno, lo dejo de vuelta para después de las vacaciones. ¿Sí? Pero yo tengo que ver esto. Entender si Santiago viene creciendo bien a lo largo de la vida. ¿Sí? Imagínense que yo esto no lo conozco. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto a Santiago si quiere hablar? O a lo mejor no tiene ni ganas de hablar porque vino con los dos padres. ¿Qué le pregunto a los padres? ¿Qué comen? Bueno, la nutrición, perfecto, de todo. Duerme bien. Duerme bien, perfecto, descansa bien. ¿Sí? Descansa bien. Si usa mucha pantalla puede alterar, exacto, el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, escuche, el descanso nocturno, problemática importantísima actualmente.
Todos los adolescentes están durmiendo 1 o 2 de la mañana. Tenemos que dormir antes, 10 y media tendría que estar durmiendo, como todos, sí, a lo sumo 11, excepto que estamos estudiando, que necesitamos un poquito más y nos levantamos, pero ya no estamos creciendo acá. Pero los adolescentes es una problemática que se va a ver, sí, más adelante. Entonces, 10 y media, 11, ya está durmiendo para tener un sueño conciliador y hacer todas las etapas del sueño fisiológico para que se regule bien la secreción de una hormona, que ya la vamos a ver cómo se secreta, que es la hormona del crecimiento. ¿Venimos bien? Bien. ¿Cómo se alimenta? Nutrición. Sueño, ¿qué más? Actividad física. Que hace algún tipo de deporte o actividad física. Bien, actividad física también importa en el crecimiento. Perfecto, lo hace todo deporte, todo no estresante, no de competencia, aeróbico. Listo, genial. Factores genéticos, si los padres son bajos, ¿vale? Perfecto, 1,80 m el padre, 1,65 m la madre. Puede ser que el chico sea... De otro padre. No. No nos metemos ahí. ¿Qué le pregunto? Puede ser que él sea del tamaño del padre o de la estatura de la madre. Vos querés, es decir, hablamos de nutrición, hablamos de descanso, hablamos de actividad física, perfecto, son factores que determinan el crecimiento, pero el más importante es el genético. Sí. ¿Qué evalúo? Altura de la madre, altura del padre, altura de los progenitores, perfecto, listo, yo lo evalué. Pero en talla final, tengo los dos papás en la consulta. ¿Qué le pregunto? Yo mido 1,79 m, 78, 79, dependiendo de la hora del día, ¿sí? Cómo me pongo, los dolores de la espalda, ¿sí? Ahí. Saben que modifica la altura, ¿sí? Que nos levantamos un poquito más largo y nos vamos achicando en el día, ¿sí? Después de cierta edad. ¿Lo saben eso? ¿No? ¿No sabíamos? Bueno. Mi hijo Bautista tiene 2 años y 9 y 8 meses y mide 1,30 m, 1,40 m. Puede ser que no pasó por el proceso del tirón. ¿Está bien eso? Tiene 2 años y me parece. Una WhatsApp. Sí. Bueno. ¿Me determina a mí, yo sabiendo mi hijo va a tener esa altura? Sabiendo que el lado donante midía 1,70 m, imagínense, que yo lo sé porque yo lo pregunté. Si eso determina Si determina que mi hijo va a tener 1,79 m como yo, los factores genéticos. ¿sí? ¿Sí? ¿Y a los 12 años? No. ¿Cuándo? Pero no solamente eso. Cuando termine su crecimiento. Bueno, entonces, ¿qué le tengo que preguntar? Al padre de Santiago. Hasta que la creció. ¿Cuándo empezaste a crecer? ¿Sí? ¿O cuándo empezaste a qué? El desarrollo puberal. ¿Se entiende? ¿Cuándo te empezó a cambiar el cuerpo, papá? ¿Así? No. Yo hasta los 15 años era así, chicos. En todas las fotos, que se sacaba fotos en los 15, con el coso, bailando el vals, ¿sí? A todas mis compañeras que son así, yo les llegaba al hombro. Entonces, a mí, Santiago, que tenga 12 años y el papá tenga 1,80 m, la madre 1,70 m y Santiago mida 1,40 m, no me dice que hay un problema. ¿Por qué? Porque yo le pregunto al papá de Santiago, ¿cuándo hiciste el desarrollo puberal? A los 15, y vos, mamá, a los 16. Tenemos tiempo para esperarlo a Santiago. ¿Se entiende? ¿Sí? Solo del interrogatorio y sin haberlo puesto en pelotas. ¿Se entiende? Pues yo no quiero ver si tengo un aumento del tamaño escrotal para ver si empezó el desarrollo puberal o no, que es el primer signo de desarrollo puberal. No. Eso no. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, los genéticos sí me van a decir, en realidad, esto no se lo van a preguntar, pero es la talla del padre más la talla de la madre o de la mujer, ¿sí? Dividido 2, y si es hombre se le suman 15 centímetros y si es mujer se le restan 15 centímetros. Eso es como se calcularía la talla final de un niño y una niña. Porque hay padres y madres que dicen, ¿cuánto de más o menos de esto y esto? Sí, después están estas curvas, que se los digo hoy,
y después en vacaciones se los voy a volver a preguntar y probable que te lo digan. Se llama curva de velocidad de crecimiento. ¿Sí? Estas curvas de velocidad de crecimiento son las que me determinan, ¿sí?, cómo está incorporando la talla, cómo viene creciendo por año. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Creo que en el estirón de esta curva, creo que de la nada lo sube un montón, ¿no? Sí, va a subir. Sí, va a subir. Estamos de acuerdo. Pero por lo general, el ascenso es gradual. Vos lo vas a tener, no lo vas a tener de un mes para el otro. Sí, lo vas a tener en un periodo de 4, 5, 6 meses. Vos lo vas a ver esos cambios, ¿sí?, en forma gradual. Y por lo general, como va pasando tiempo, te puede llegar a otro percentilo, ¿sí?, pero por lo general no pasa la barrera. Estamos, porque van siendo gradual. Parece brusco porque sí es un ascenso brusco, pero no te cambia de carril. ¿Por qué? Porque los carriles de percentilo están creados universalmente para que queden del mismo, ¿se entiende?, carril. Porque todos hacemos, si no pasamos una altura así de un verano al otro, pasamos, los pantalones nos quedaron cortos, ¿sí?, todas esas cosas lo vivimos todos. O llegamos a la transición en que la ropa de niño ya nos queda, ¿sí?, muy chica y la ropa de grande nos queda, ¿sí?, muy grande. Entonces en esa transición es donde probablemente pueda estar Santiago. Pero preguntemos eso primero: cómo come, cómo duerme, cómo juega, cómo es la genética, pero no únicamente la talla final, sino cómo se llegó a esa talla final. ¿Se entiende? ¿Cuándo fue el padre o la madre que hicieron el desarrollo puberal para tener una idea de Santiago? ¿Y qué más me falta para crecer? Preguntar si está sano mentalmente, preguntar si luego conoce a los pibes, bueno, en este caso. Bueno, en este caso no vamos a hablar de enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué debes preguntar? ¿Eh? Bueno, el juego, perfecto, actividad física, juego, ¿qué más? Se sofre bullying, ¿Sí qué? sofre bullying, preconceito por su estatura. Bueno, Ahí tú puedes exacto, trabajar. se puede sufrir una situación de estrés. La situación de estrés se modifica o no modifica, sí, el crecimiento. Y para que una persona crezca en forma general, global y muy bien, ¿qué necesita cualquier persona? Que vos decís amor. ¡Amor! Muy bien, dígamelo, por favor. Sí. Una persona que tiene correctamente afecto, amor, ¿sí?, se siente cuidado, se siente protegido, ¿sí?, va a crecer mejor. ¿Se entiende? Nosotros lo vemos, los pediatras los vemos, a lo mejor no en su medio, chicos, pero hay medios muy vulnerables y la gente, está bien que no crece porque no come, pero también no crece porque le falta amor. Vos le podés poner comida, pero si no tiene amor no va a crecer, si no se siente contenido, si no se siente seguro, no crece correctamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces por favor, la parte emocional, afectiva, es muy importante para lo que es el crecimiento. Evaluamos todo eso. ¿Le sacamos la ropa a Santiago? Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta que estamos en el desarrollo puberal? Para empezar a ver el desarrollo puberal, nosotros tenemos que empezar a pensar en que existe una activación, como ustedes muy bien dijeron, de un eje. El eje hipotálamo-hipofisario. El eje hipotálamo-hipofisario. Y sobre todo, el eje hipotálamo-hipofisario gonadal, que es el que se va a activar. Pero nosotros vamos a hacer un resumencito de todo para que ya nos quede todas las hormonas. ¿Sí? Todas las hormonas. Hipotálamo, hipófisis, y acá vamos a poner alguna glándula, ¿no? O vamos a ver. Pregunto, ¿qué es? No qué hace, ni qué función tiene. ¿Qué es el hipotálamo? Una región encefálica formada por núcleos. ¿De qué color? Grises. Bien, núcleos grises. ¿Dónde se encuentra esa región? ¿En qué región? Encefálica. ¿En qué región del cerebro? ¿En qué parte del cerebro? ¿En qué parte? Abajo del tálamo. Abajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo. Muy bien, abajo del tálamo. ¿Existe el epitálamo?
Sí, existe. Bueno, entonces tenemos epitálamo, tálamo, hipotálamo. Entonces una región del cerebro que se encuentra por debajo del tálamo que corresponde a un núcleo gris. Antes de contestar, ¿qué vamos a hacer? Si es un núcleo gris, ¿cómo se ha formado? Por cuerpos neuronales. Por cuerpos neuronales. ¿Y qué más? Si no son cuerpos únicamente, Y dendritas y Acciones no minimizadas. vamos, aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué más? Bien. Muy bien, la neuroglia, perfecto. ¿Quién? ¿De la neuroglia? Astrocito, ¿cuál? Fibroso. Ya, bueno, casi. Yo pensé que esto ya estaba masticado. No lo dimos nosotros. ¿Cuál Sí, cuál? casi todo tiro. Pero. Era, para, porque esto es grave. Sí, esto es grave. Astrocito. ¿Cuáles son los astrocitos? protoplasmático y fibroso. Protoplasmático y Fibroso. fibroso. ¿Y el oligodendrocito? Interfascicular y no me interesa ninguna vía ascendente, descendente, nada si no saben la estructura base del tejido nervioso. Se van. Sean regulares, colóquios, ¿eh? Perinuclear. Infrafascicular y perineuronal. ¿Cómo dijo primero? A ver, lea bien. Infrafascicular. Libra bien esa palabra, lea bien. Perineuronal. No tiene anteojos la doctora. Infrafascicular. No dice infra. No, si está infra en ese texto o en ese libro está mal. Lo hice mal yo, entonces. Lo hizo mal usted. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno. Perineuronales. Interfasciculares, ¿sí? Y el perineuronal. Vamos a estudiarlo de memoria para que se... ¿Cómo era el nombre? ¿Para que Esteban se olvide como Esteban? No. No. Cuerpo neuronal, axón, dendritas, ¿sí? Sustancia gris, ¿no es cierto? Cuerpo neuronal, axón, dendritas, sin mielina. Astrocito, ¿sí? Protoplasmático y fibroso. Oligodendrocito, interfascicular y perineuronal. ¿Dónde estaría esquemáticamente la mielina? Rodeando obviamente al axón, ¿no es cierto? ¿Sí? Imaginémonos esto, como que todas estas fibras axonales son con mielina. Estos axones me van a generar fascículos. Entonces yo acá voy a poner el oligodendrocito interfascicular. Que eso ya se los conté. ¿Por qué? Porque el oligodendrocito interfascicular me hacía una proyección y mielinizaba esto. Otra proyección y mielinizaba esto. Otra proyección y mielinizaba esta parte. Un oligodendrocito que hacía mielinizaba a varios. ¿Sí o no? Sí. La célula de Schwann era al revés, era una sola. Bien, porque yo lo meto dentro de los fascículos. Y la función más importante del oligodendrocito interfascicular es eso, la mielinización central. Ahora, ¿qué me queda? El perineuronal. ¿Dónde lo voy a poner al perineuronal? Acá. Al lado del soma de la neurona. Acá puse el interfascicular. Con el mismo razonamiento, hacemos ¿quién? Al astrocito. Astrocito fibroso, de fibras de los axones. Lo pongo acá. Astrocito fibroso. ¿Dónde pongo el protoplasmático?
acá. ¿Sí? ¿Para qué está el astrocito protoplasmático? ¿Qué función tiene? De nutrición. Todas. Nutrición y sostén. Toda la vida hace lo mismo. Forma la barrera hematoencefálica. ¿En qué porcentaje? 95. ¿Y dónde está ubicado? ¿Cerca de qué? Del cuerpo. ¿Por qué? Porque no puedo elegirla en el cuerpo neuronal. Si la mato en la neurona, ¿qué pasó? Le tengo que matar el núcleo. No se puede regenerar. Si yo corto un axón, probablemente se pueda regenerar. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el oligodendrocito perineuronal. Oligodendrocito perineuronal acá, supracelis, oligodendrocito interfascicular, supracelular. Sí, pero ¿qué hace? ¿Cómo? Sostén, sin nutrición. Forma parte de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Pero no es más importante. El 95% es el astrocito protoplasmático. El resto, el 5% el resto. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿No lo estoy de memoria, por favor? Bueno. Entonces, en el hipotálamo estamos en un núcleo gris de la base del cerebro. ¿Cerca de qué estructura puede estar? Para relacionarlo, la parte de abajo del tálamo. Región posterior de alguna cavidad, acá. El hipotálamo. Abajo del hipotálamo. El hipotálamo. ¿Abajo qué hay? Abajo está la silla turca. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a tratar de relacionarlo. ¿Sí? Pero se relaciona con los ventrículos, con algún ventrículo del hipotálamo. Con el tercer ventrículo. ¿Qué parte del tercer ventrículo? Anterior. No estamos para la niñez, no, espero. Sí, hola a todos, porque no sé cómo le llaman en Brasil. Sí. Bien, el hipotálamo. Estamos allá arriba. Abajo vamos a tener la hipófisis. ¿La hipófisis dónde se encuentra? Silla turca. Piso del endocráneo, medio. ¿Cómo se llama la estructura? Silla turca. ¿Sí? Si yo la hago en un corte sagital, esquemáticamente la dibujo así. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? Sí, esto es anterior y esto es posterior. ¿Qué es? Supongamos que la posterior, anterior, en este caso posterior del Y este es posterior. Perfecto. ¿Y esto qué sería? La silla turca, el hueso esfenoide, y acá que teníamos el redondo mayor. abajo de la silla turca, ¿qué espacio alineado tenemos? Abajo de la silla turca. Miro de arriba ahora. Yo soy horrible para dibujar. Vista de arriba. Sí. Esto es anterior y esto es posterior. Silla turca acá. Sí. ¿Dónde están los senos cavernosos? ¿Cómo? ¿Dónde están los senos cavernosos? Bueno. Se fijan que hay acá, que hay acá, que hay acá. Las relaciones de la hipófisis son muy importantes. El quiasma óptico está cerca. Puede ser que también esté cerca el quiasma óptico, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a hacer es esta hipófisis junto con un tallo comunicarlo con ¿qué? Con el hipotálamo. Entonces todas estas estructuras que están alrededor son terriblemente importantes, anatómicamente muy importantes. Así que le estudian, por favor. Bueno. El hipotálamo, que dijimos que es un núcleo gris.
yo voy a tener el cuerpo neuronal y se va a comunicar con la hipófisis. Esquemáticamente, si yo la hipófisis la divido en dos partes, ¿cuál sería? Bien, neurohipófisis, que sería la parte posterior, y la parte anterior, la adenohipófisis. Entonces, esta cuerpo neuronal, miren, no lo voy a hacer más esquemático para que lo vean, porque después no lo voy a hacer tan esquemático, porque si no puedo decir, y no quiero que se confundan ni contesten mal ni nada. Cuerpo neuronal. ¿Cómo está formada la neurohipófisis? ¿Qué pasa ese esquema? Por prolongaciones de acciones. De acciones junto con sus dilataciones terminales. ¿Se entiende cómo está formada la neurohipófisis? Por prolongación axónica con sus dilataciones. ¿Cómo se llaman las dilataciones? Botones terminales o, en este caso, tiene un nombre específico. El telendrón histológicamente me encantó el nombre específico del que lo escribió. ¿Cuerpos de? Bulbo terminal sináptico. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. ¿Qué me dijiste recién? Bulbo terminal sináptico. ¿Qué me dijiste recién? Terminales de acción. ¿Qué le dijiste recién? ¿Qué estamos viendo nosotros? Sí, que es formado. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Secreción de qué? La neurohipófisis. ¿Secreción de qué? La oxitocina. ¿Secreción de qué? De hormonas. Ajá. De hormonas. Bien. Perfecto. Ahora me está gustando un poquito más. ¿Y eso tiene que ver con la sinapsis? No. Entonces, eso no se aplica a todo. Ojo, que no todas las terminales nerviosas son terminales sinápticas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si yo voy a ligar a un neurotransmisor para que actúe en la membrana postsináptica, sí digo eso. Pero no, por eso dije que me digas, no dije nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es una terminal axónica, una dilatación, tiene un nombre específico que empieza con H. ¿Sí? Se llama cuerpos de Hering. ¿Nunca lo escucharon? Bueno, si no, lo van a leer. Pero esta es la neurohipófisis. ¿Venimos bien? Unos núcleos que tiene el hipotálamo, sobre todo en la región anterior, ¿sí? Se van a encargar de la síntesis hormonal. Síntesis hormonal. Entonces, ¿esto qué es? Es una neurona que está produciendo hormonas. ¿Qué sería entonces? ¿Qué función tendría? Casi. Secretoria de hormonas. ¿Y quién secreta las hormonas? ¿Qué tejido? Epitelial. ¿Qué epitelio? Glandular. ¿Qué glandular? Endocrino. Parece loco, pero hay uno exócrino también, ¿sí? Entonces, las hormonas las secretaba el epitelio glandular endocrino. ¿Y ahora quién está secretando? La neurona. Entonces, ¿qué función tendría? Epitelial. Entonces, ¿cómo que sería un neuroepitelio glandular? ¿Estamos de acuerdo? O en realidad es un cuerpo neuronal con funciones glandulares, endócrinas. ¿Se entiende por qué? Porque en ese cuerpo neuronal se van a sintetizar las hormonas, van a viajar vía ¿qué? Axonal y se van a depositar acá, en esas dilataciones de los cuerpos de Hering. ¿Sí? Donde, vuelvo a decir, se sintetizan en el hipotálamo. ¿Dónde se almacenan? En la neurohipófisis. ¿En la neurohipófisis se sintetiza algo? No. Si la oración dice que se sintetiza en la neurohipófisis, está mal redactada, la anulamos. ¿Se entiende? Porque no se sintetiza nada, se almacena. ¿Venimos bien? Y esas dilataciones axonales.
Bien, ¿quién se almacena ahí en la hipófisis? Oxitocina y vasopresina o antidiurética. La mnemotecnia es SAPO. El núcleo supraóptico sintetiza antidiurética, el paraventricular oxitocina. El mayor en menor medida, los dos secretan las dos cosas, pero el supraóptico más la antidiurética y el paraventricular oxitocina. Antidiurética, ¿cuándo la vamos a ver? En segundo año. Bien, pero si dice, ¿saben lo que es la diuresis? ¿Saben lo que es la catarsis? Hice catarsis con mi amiga. ¿Qué es? Saqué la mierda. Cagar. Sí, hacer catarsis es cagar, sacar toda la mierda. El hábito de defecar es catarsis. Mea, diuresis. ¿Se entiende? Y es antidiurética. ¿Qué significará? Que no, claro, negación. Antidiurética, que significa que no me deja orinar. Es antidiurética, lo único que tienen que saber, retiene agua. Listo. Después la vamos a ver en segundo año. Pero por lo pronto retiene agua. ¿A dónde? No sé. ¿Y por qué no lo sabes? Porque no es contenido de crecimiento y desarrollo. Me lo dijo el profe Maximiliano Noguera. Listo. Vamos a decir que después otras hormonas son no contenido, porque de ahí sí vamos colgados. ¿Se entiende? No. En este caso, la antidiurética la estudiamos en segundo año. Oxitocina. La otra hormona que se almacena en la neurohipófisis. Oxitocina sale también del hipotálamo, se almacena ahí. La vamos a ver más en nutrición, algo ya la vimos acá, ¿o no? Sí. ¿Por qué? La frase. En crecimiento y desarrollo, ¿por qué la vimos? En el momento del parto. ¿Qué hacía? Contracción. ¿De quién? ¿De quién? De la mujer. ¿Se contrae así la mujer? ¿Qué se contrae? El diametro. ¿Por qué es tan complicado para contestar? Estimula la contracción muscular de la capa media del útero o del miometrio, como quieras, de la mujer. Y sí, el hombre no tiene, gracias a Dios, útero todavía. Sí, pero bueno. Entonces, se contrae, ¿sí? Estamos hablando de la parte sexual, no genética. ¿Sí? Bien. Entonces, la oxitocina nos ayuda al desencadenamiento del trabajo de parto, al parto y al alumbramiento. Y después lo vamos a ver que nos va a ayudar a la eyección de la leche, en nutrición. Bien. ¿Se entendió? Ahora nos vamos de este lado. El lado de la adenohipófisis. ¿Cuántas partes tiene la adenohipófisis? 3. Bien. Una parte se va a llamar Pardistalis. distalis. La otra, Intermedia. esto me sería medio proporcionado, pero sería la tuberalis. Y la pars es chiquitita, esta, de toda esta parte. Y esto sería la pars intermedia. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay células. Sí. Acá sí hay células. Acá. Alguna de la alegría de sostener de las acciones sí hay, pero no hay productoras de hormonas. ¿Dónde se produjeron? En el hipotálamo. Acá sí voy a producir. Entonces, ¿quién me va a lograr que sea el estímulo de este hipotálamo llegue a esta, ¿sí? Que es la hipófisis? Me tengo que comunicar con un señalizador químico que va a ser una hormona. Entonces, ¿quién la va a producir? También el hipotálamo. ¿Pero dónde lo va a liberar? Apenas lo sintetiza, lo va a liberar ¿a dónde? A los vasos sanguíneos. Primera UP de crecimiento y desarrollo. En forma general, ustedes saben que esto lo van a ver mejor en segundo año. Corazón. De las cavidades izquierdas sale un gran vaso que se llama aorta. Esa aorta va para todo el cuerpo a través de sus ramas, se va haciendo chiquitito, 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 y se forman los capilares.
la red capilar. ¿Por qué capilar? Porque parece un pelo, de tan finito que es. ¿Sí? ¿Lo que está esa hoja? Esto es una célula del capilar. Una célula simple plana. Acá estaría el núcleo, no lo dibujo el núcleo. ¿Sí? Miren lo que hice. Esto es un capilar. ¿Ven? ¿Ven lo finito que es? ¿Por qué tiene que ser tan finito? Para que pasen los componentes de la sangre hacia los tejidos y los componentes de los tejidos pasen a la sangre. ¿Se entiende? Porque es tan finito y es una célula plana rodeada de membrana basal. ¿Se entiende lo que es un capilar? ¿Se entendió? Sí. Esos capilares se empiezan a unir de vuelta, se empiezan a retornar y retornan como venas a la parte derecha del corazón. Entonces, ¿la secuencia cuál es? Arteria, capilar y venas. ¿Estamos buenos? Después arteria arteriano, arteriola, eso después lo van a estudiar, eso lo van a estudiar en el segundo año. ¿Sí o no? Pero ¿por qué necesito que sea así chiquitito? Pero porque lo que trae la sangre arterial oxigenada, los nutrientes, lo tengo que ceder y encima los desechos lo tengo que llevar y lo tengo que retraer de vuelta para que pase de vuelta al corazón. ¿Sí o no? Miren qué pasó acá. En estos capilares, yo acá tengo que las neuronas del hipotálamo. ¿Y qué hicieron? Tac, 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 tac. Los volcaron a dónde? Los secretarios los volcaron a dónde? A la circulación. No es que lo meten adentro del vaso. No tienen pseudópodo para meterlo dentro del vaso, sino que lo secretan y por gradiente de concentración pasan a la sangre. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Yo quiero que lo entiendan, por favor. Si no lo entendieron, lo explico de vuelta. ¿Sí? Imagínense que esto sea un órgano cualquiera. Acá dibujo el estómago. ¿Qué circulación llega al estómago? La arteria. ¿Quién sale del estómago? Después le agregamos la linfática. Después nos recupera la linfática. Sale la venosa. ¿Sí o no? Sí. Acá, tengo el hipotálamo. Está secretando sustancias. ¿Quién se va a llevar esas sustancias? La sangre. ¿Qué? La que se va. La que se va. ¿Quién se va? La venosa. La arterial llega. Entonces, si yo estoy secretando, ¿quién me la va a llevar? La venosa. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, acá el hipotálamo secreta las sustancias a unos capilares que van a ser capilares ¿qué? Venosos. Entonces, cuando se junten, tac, 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 van a formar ¿qué? Una vena. Pero ahora, ¿qué hicieron? No van a llegar al corazón. No pueden llegar al corazón. Tienen que llegar acá. Porque tienen que dejarlo acá. Y entonces, para que estimule esta célula, ¿cómo tiene que llegar a esta célula? Se tiene que hacer ¿qué? Capilarizar de vuelta. Chiquitito, chiquitito. ¿Para qué? Para poder entregárselo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo? Capilar, vena, capilar. Sistema porta, venoso. Si fuera una arteria sería porta, arteria. ¿Se entiende por qué? ¿Sí o no? Y no lo estudiamos en memoria. ¿Por qué un sistema porta venoso? Porque es un capilar, toma una vena y después ¿qué sería? Se va al corazón. ¿Sí? Y es más, viene arteria, capilar, vena. Esto no existe. Sí existe en el cuerpo porque está viviendo en el cuerpo. Pero no es la secuencia lógica de que de capilares, porque obviamente esto es una arteria, capilar, vena, capilar nuevamente. No, esto era arteria, capilar, vena, y después de la vena pasó ¿a dónde? Al corazón. No, esto no, esto se volvió a capilarizar y formó que un sistema puerta venoso. ¿Sí? Todo empieza en el hipotálamo. Sí. Porque tiene que secretar el hipotálamo. ¿A dónde? A la sangre. ¿Qué secreta?
¿Qué hormonas? En forma general. Estimulante. En forma general. No todos son estimulantes. Lo dejamos por así. ¿Cómo se llama? No. Factores liberadores. ¿Sí? El hipotálamo libera acá a la sangre los factores liberadores de hormonas. ¿La mayoría son factores liberadores? Sí, la mayoría son factores liberadores, pero también puede haber factores inhibidores. Sí, la mayoría son factores liberadores de hormonas. ¿Venimos bien? ¿Y llegó a qué? ¿A dónde? A la hipófisis. ¿La hipófisis está formada por células? La parte distal está formada por células. Sí. ¿Cómo las clasificamos a las células? Perfecto. Cromófoba. ¿Cromo qué significa? Color. ¿Y fobia qué significa? Miedo. Sí, yo tengo miedo del color. ¿Me voy a unir al color? Si me uno a un color, si le tengo miedo, soy muy patológico. ¿Se entiende? ¿Sí? Las células no nos funcionan así. No nos unimos con gente que nos da miedo. Pues también, ¿no? Eso lo dejamos, pero para otros años. Es necesario saber los nombres de los grupos que producen las hormonas liberadoras. Obvio. Los anatomías lo van a preguntar. ¿Sí? Hay un montón de núcleos del hipotálamo. Ni lo quieren preguntar. Pero acuérdense de la clasificación topográfica en base a la parte medial y lateral del hipotálamo. ¿Sí? Vamos con esto. Esquemáticamente, no se colorea. La cromófora. Esta, si se colorea, y esta, si se colorea. ¿Cómo se llama? Cromófilas. Cromófilas. Tienen filia, afinidad por el colorante. ¿Sí? Una se va a teñir de color rosado. A veces puede ser hasta rojo, pero rosado. ¿Cómo se va a llamar esa célula? Si se tiñe de color rosado. Acidófila. Muy bien. Va a presentar entonces afinidad por qué colorante. La eosina por los colorantes. Acidófila. Acidofilia. Todo es lo mismo, no me invente. Entonces presenta afinidad por un colorante ácido. Es acidófila, presenta acidofilia. ¿Sí? Entonces, se ve rosada, es una célula acidófila, presenta afinidad por el colorante ácido, que es la eosina. ¿Qué otro colorante ácido? Ese es ácido. La fucsina punzón. Me lo debe, eso también, ya se lo pregunté. ¿Estamos con esto? Entonces, si es una célula que se tiñe con un colorante ácido, ¿cómo van a ser sus componentes adentro? Básicos. Perfecto, porque para formar la coloración necesitábamos un ácido más una base. Bien, esta célula va a ser de color violeta. Entonces va a ser basófila. Va a presentar basofilia por el colorante básico. ¿Y cómo se llama? Hematoxilina o hemalumbre. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Entendimos? ¿Vamos entendiendo de ahí? Bien. Si yo me coloreo, ¿significa que funciona o no funciona? Funciona. Por lo general tiene una actividad funcional. Están sintetizando algo. ¿Y qué sintetizan? Sí. Lo que estos factores liberadores vayan a estimular. Entonces, cuando estos factores liberadores estimulan estas células van a producir, ¿qué? Como estamos hablando del sistema endocrino, hormonas. Entonces, estas células son productoras de hormonas. ¿Qué tejido es?
Glandular. Epitelio glandular endógeno. Epitelio glandular endógeno. Bien. ¿Hay muchas hormonas que salen de la paz vitalis? Sí. Núcleo. Es una célula sintetizadora de proteínas. Ya vamos a ver qué naturaleza tiene, pero todas las que salen en la hipófisis tienen una naturaleza proteica o glucoproteica. Entonces, ¿esta célula sintetizadora de proteína? Sí. Tiene un núcleo. La cromatina, ¿cómo va a ser? Si sintetiza proteína, laxa. Si yo la miro en el microscopio electrónico, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se denomina la cromatina laxa en el microscopio electrónico? Eucromatina. ¿Sí? Entonces, esto, por más que le pregunten, ¿cómo es la célula acidófila? Estoy preguntando la característica histológica. Esta preguntando la característica de una célula sintetizadora de proteína. Entonces, tiene un núcleo con cromatina laxa, con un cromatina laxa, y tiene nucleolos visibles. ¿Por qué tiene nucleolos visibles? Porque tiene condensado la parte de ADN que no va a utilizar. Mi abuela comía mermelada de durazno, me encantaba. Está bien, está bien. Lo que me respondiste está bien, pero ¿qué tiene que ver con el nucleolo? La pregunta es, si esta célula funciona y tiene cromatina laxa y se le ven los nucleolos, significa que los nucleolos están teniendo una función. ¿Para qué está el nucleolo en una célula? ¿Qué ribosomas? ¿Libres? Bueno, sí, o ya, eso depende del citoplasma, estamos en el núcleo. ¿Cómo se clasificaban los ribosomas? Estamos en el núcleo. ¿Cómo lo dividíamos? Las unidades. Entonces, hay nucleolos, ¿por qué? Porque como dijo la comedia, está sintetizando el ribosoma. ¿Qué? Las unidades menor y mayor. ¿Y para qué necesitaba las unidades menor y mayor del ribosoma? Para sintetizar proteínas. Si estamos diciendo que esta célula es sintetizadora de proteínas, entonces ¿es loco pensar que tiene un nucleolo visible? No. ¿Sí o no? Creo que está bien decir que el nucleolo sintetiza los ribosomas. No, está mal. No sé, por eso, pero ¿Y la función del porque para mí el ribosoma? nucleolo sería, bueno, no sé, tal vez yo estoy anual, no lo vi, pero para mí el nucleolo sería ADN súper condensado. ¿Para qué es supercondensado? Bueno, la parte de la célula que no va a utilizar, si no voy a utilizar una parte del material genético, lo condenso para que no esté ahí para... Y por listo, acá. Esa definición está perfecta. Y ahora yo te pregunto. Yo sé que de ahí salen los ribosomas, pero yo no tenía que el nucleolo fabricaba el ribosoma. Yo no sabía cómo se fabrica. ¿Cuál es la estructura del nucleolo? ADN supercondensado, ADN más Tiene una forma. condensado. Cuando estudies el nucleolo, hay una parte que es central, fibrilar, y una parte periférica globular. ¿Sí? Y ahí tenés partes laxas y partes condensadas. ¿Sí? Pero de esa estructura salen los núcleos, las unidades ribosomales. ¿Sí? Bien, entonces, ese es el núcleo. Ahora, miren lo que tengo. Adosado al núcleo. Un organoide con los ribosomas adheridos. Después tengo otro que tiene una forma convexa y cóncava. Y después tengo empaquetado transitoriamente, porque esto obviamente no generamos un acúmulo importante, porque lo vamos a estar exocitando, las vesículas. El Golgi y las vesículas. Pero estas, ¿sí? Están empaquetando acá algo que se tiñe de color rosado. Entonces, si se tiñe de color rosado, ¿sí? Es una sustancia básica.
Y lo que se almacenaba en los paquetes, ¿sí? Que era básico, eran proteínas. Entonces, este empaquetamiento transitorio de esta síntesis que estamos originando desde el núcleo, pasamos por el RER, por el Golgi, por las vesículas, ¿sí? Porque van a ser exocitadas ¿a dónde? A la sangre, para que llegue a dónde? A algún otro lugar, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Me va a dar ¿qué? La característica tintorial de esta célula. ¿Estamos? Claro, las vesículas que adentro tienen proteínas, solo proteínas, van a captar el colorante ácido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las proteínas se comportaban como componentes básicos. Entonces van a captar ese colorante ácido. Entonces, las únicas dos hormonas que son proteica, ¿cuáles son? La somatotrofina o hormona de crecimiento y la prolactina. ¿Sí? Y por eso se sintetizan de las células acidófilas. Entonces cuando le pregunten ¿qué sintetiza la célula acidófila? La somatotrofina y la prolactina. Son dos hormonas proteicas. ¿Y cómo es la estructura de la célula acidófila? Me pregunto. Está preguntando síntesis proteica. La primera unidad es problemática. ¿Se entiende? No le está preguntando la estructura de la célula, lo pueden inventar tranquilamente. Los organoides lo pueden inventar tranquilamente si ustedes saben la función que sintetizaba una proteína. En cambio, esta célula, que es la basófila, tiene la misma estructura, sí. El núcleo, la cromatina, todo lo mismo. Los organoides tienen todo lo mismo. Pero ¿qué pasa? La mayoría son ¿qué? Glucoproteínas. Entonces no son proteicas puras y lo que predominaría entonces en ese momento sería los ribosomas adheridos, el RER, el retículo endoplásmico rugoso. Y el retículo endoplásmico rugoso se llama rugoso ¿por qué? Porque tiene adheridos los ribosomas. Y los ribosomas es ácido ribonucleico. Y si es un ácido y está predominando, ¿qué hace? Capta colorantes básicos. Por eso esta célula va a ser la basófila. Y va a secretar las otras hormonas. ¿Cuáles son? ¿Cómo? La tirotrofina. La CTH. Adrenocorticotrofina. Y SH, que serían las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas, vamos a poner todo, gonadotrofinas, y dentro de las gonadotrofinas, LH, FSH. FSH y LH. ¿Y alguna más? ¿Venimos bien? Muy lunes. ¿Se entendió? ¿Pero una célula sintetizadora de proteínas? Sí, pero es una glucoproteína. ¿Y quién le agrega los azúcares? El Golgi. A tu bebé inicial y terminal siempre lo da el Golgi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, vamos a los nombres. Hipotálamo. Libera, vamos a empezar con esta primera. El factor liberador de tirotrofinas. El factor liberador de tirotrofina. Ese factor liberador de tirotrofina, vía vascular, llega y estimula ¿a quién? A la célula basófila. Para que la célula basófila en la hipófisis libere la TSH. ¿Qué significa TSH? Bien, tirotrofina. Tiro de tiroides, trofina o tropina, como quieran llamarlo, es estimulación. ¿Me estimula a quién? A la tiroides. Y la TSH viene después sobre la glándula tiroides.
Y la glándula tiroides, ¿qué hace? Produce T3, T4. T3, ¿qué significa? Triiodotiriolina, y la T4, tetrayodotiriolina o tiroxina con X. Muy bien, tiroxina con X. ¿Venimos bien? ¿Quién me activa este eje? Los niveles de concentración plasmática de T3 y T4. Cuando un nivel homeostático en su placa homeostática diga que la T3 y la T4 no está baja, se genera un feedback positivo al eje hipotálamo hipofisario para que se active y estimule la glándula. Cuando el nivel hormonal llega a ese aumento y llega a esos valores que son los adecuados, se genera un feedback negativo para disminuir la síntesis. ¿Sí o no? Bien. Seguimos. ACTH. ¿Qué significa ACTH? Adreno corticotrofina. Adrenocorticotrofina o tropina. ¿Adreno de qué es? Adrenal. De glándula adrenal. ¿Qué es la glándula adrenal? La glándula suprarrenal, arriba del riñón. ¿Sí? Córtico, ¿qué significa? Corteza. Y trofina, estímulo. Estimula el crecimiento, el funcionamiento, el desarrollo. Entonces, esta hormona estimula ¿qué? A la corteza de la glándula suprarrenal. La corteza de la glándula suprarrenal tiene una celulita al lado de la otra. Así. Formando ovillitos o semilunas. Y si no, empieza a ser así. Una celulita al lado de la otra. No le dibujo los núcleos, pero son todos núcleos, chicos. Miren. Una celulita al lado de la otra. Pegadita, una al lado de la otra. ¿Y entre medio qué hay? Vaso sanguíneo. Porque hay que volcar la secreción ahí. Acá también hay vasos sanguíneos. Pero miren cómo están las células. Una al lado de la otra, una pegadita al lado de la otra. Y están en milenita. ¿Qué formaron? Un cordón, un fascículo. Por eso se llama capa fascicular o cordonal. Entonces esta se llama capa glomerular. Esta se llama capa cordonal o fascicular. Y estos cordones ahora empiezan a ¿qué? A entremezclarse. Como las fibras reticulares y las fibras colágenas de la dermis profunda. Y forman un retículo. Entonces se llama retículo. ¿Cuál hice más grande de las capas? La cordonal. La adrenocorticotrofina estimula a las 3 capas de la corteza suprarrenal. Pero la función más importante es la cordonal. ¿Se entienden ahí? Pero estimula a las 3. Esta capa, la glomerular, va a secretar mineralocorticoides. Esta va a secretar glucocorticoides. Y esta va a secretar sexocorticoides. Aldosterona la vamos a ver en el que viene. Cortisol lo tenemos que ver ahora. Sí. Sexocorticoides. ¿Qué son? Andrógenos. ¿Y quién eran los andrógenos que conocíamos? Entonces, ¿tenemos algún lugar del cuerpo humano que no sea el ovario del testículo que produce andrógeno? Entonces, si yo le saco sangre a mi hijo y le pido andrógeno en mi sangre, ¿tendrá? ¿Por qué tiene el desarrollo puberal? Sí. ¿Son del testículo? No. ¿De dónde viene? ¿Se entendió? ¿Sí?
Está diciendo, no me interesa el último maestro. Pero para que ustedes no se rebusquen, porque la pregunta está ahí, van a estar pensando. ¿Cuál parte de la azúcar dijo? En la corteza. Corteza. Sí. En la capa reticular de la corteza. No sé qué está preguntando. Vos le metiste de allá, yo tengo más años de Están pensando lo mismo, están conectados. Ah, sí. Sí, pero sí. Bien. Bien, adrenocorticotrofina. Esta, que salía de la hipofisidad de actuar, una glándula, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál seguíamos? ¿Qué otra hormona seguíamos? Y esto tiene una regulación que no importa, pero lo vamos a ver con el riñón del año que viene. Esta sí va a liberar una sustancia que es el cortisol. El cortisol el cortisol sí tiene un ritmo circadiano, pero también depende del nivel. ¿Sí? Estas dos cositas, y después le hago un resumencito del otro. Seguimos con vacaciones con esto que sí me interesa, sí mucho, porque hablamos de mucha sensibilización, y después vemos ojo y oído y el resto de lo que se pueda, hasta que rindan. Miren, coordinación plasmática y tiempo. Este es el ritmo circadiano de los corticoides, sobre todo del cortisol. A las 8 de la mañana tenemos un pico de cortisol. Y entre las 4 y las 6 de la tarde tenemos el otro pico. ¿Todos hacemos así? Sí. Si dormimos de noche y vivimos de día. ¿Estamos de acuerdo? Es lo correcto para nuestro cuerpo, ¿sí? Y fisiológicamente va a disminuir el riesgo de todas las enfermedades si nosotros mantenemos esto, porque hace años que nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo genéticamente está así. Entonces, a las 8 de la mañana hay un pico de cortisol. ¿Por qué? Porque el objetivo del cortisol, ¿cuál es? Mantener el azúcar en la sangre. Un valor de glicemia dentro de todo de valores normales, se llama euglicemia. ¿Para qué? Para que si yo vengo un periodo de ayuno de 8 horas de sueño, de 6 horas, de 7 horas, de 10 horas de sueño, yo no comí nada. Entonces mi cerebro y mi corazón van a decir, dame algo. Entonces, ¿qué hace? Es que el cuerpo es genial. Te doy un pico de cortisol, ¿para qué? Para liberar, ¿sí?, los niveles de glicemia. Eso no conviene bien en nutrición, la regulación de la glicemia. Ahora no, pero solo saber esta función. Y a las 4 o 5 de la tarde, un pico a la mitad del de las 8 de la mañana. Por si el ayuno se prolonga, te ayuda un poquito ahora. ¿Sí? Acuérdense así, no lo van a decir así de por favor. ¿Sí? Pero ¿para qué es esto? Vuelvo a decir, para mantener buenos niveles de glucosa, que nuestros órganos nobles, sobre todo el cerebro, funcionen. ¿Sí? ¿Cuándo es la mesa de crecimiento y desarrollo? Empieza el 19 de agosto. Sí. Bueno, el 19 de agosto, primaria, examen. Le toca jugar y Maximiliano, 12 del mediodía. Así. Entraron y está Gachi en la mesa. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes a las 8 de la mañana ya habían hecho un pico. Sí, a las 4 lo van a hacer. Pero ahora viene un estímulo estresante para su cuerpo. Yo que a mí me conocen, pero me encantaría que no sea tan brusco el experimento. Hay unos que no conocen que sí, debería algo así tan gigante. Estamos. Pero ¿de qué va a depender? Este nivel de liberación de cortisol depende de la situación estresante. ¿Por qué? Porque el cortisol tiene su ritmo circadiano, pero también depende de qué? Del nivel de estrés que nosotros tengamos en ese momento. Estrés significa no únicamente algo feo, ¿sí?, sino algo que modifique ese bienestar, que puede ser una alegría excesiva, un dolor, me martillé un dedo, por el dolor se va a liberar mi cortisol seguro, ¿se entiende? Entonces cada uno lo va a manejar. Cuando el nivel de cortisol aumente la glucosa, que dé más ese estado de alerta en el cerebro, ayudado por el simpático, que después lo tendríamos que ver,
va a depender. Y cuando se calme, obviamente va a ser un feedback negativo. Entonces, para esa situación, se activa el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y cuando el estrés calma, ¿sí? Pasa. Por eso siempre decimos, en el momento del examen, ustedes lo tienen reactivado. Más el simpático reactivado. Entonces las conexiones neuronales no les funcionan. Entonces, respiren, piensen, empiecen por lo que más saben, no lo más complicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes empezaron a relajarse y la acetilcolina empieza a funcionar, ¿sí? Ya se nos dan 50 cagadas que ya están en el pasillo afuera. ¿Se entienden? Entonces, esa confusión, ese estado, ¿sí? Es supuesto estrés, sí. Pero tenemos que saber trabajar, tenemos que saber, ¿sí? Regular. Pero entonces, ¿qué hago? Empiezo por lo que más sé, por lo que más estoy seguro. Denme un tiempo, voy a respirar, voy a empezar por acá, después tomamos por allá. Eso va a depender de cada mesa y ojalá le toque a alguien que lo escuche, que la deje empezar. Sí, pero si le está diciendo, bueno, vamos a empezar a hablar de los miembros, y dice, no, yo quiero hablar de recién nacido. No. Ahí ya no ven cosas, es decir, bueno, los miembros, y bueno, los miembros son los órganos que dependen del cuerpo, qué sé yo, me empiezo a inventar lo que sea, hasta que me trato de relajar. Si yo sé que mientras no leí nada, mi sistema nervioso porque no nada. ¿Se entiende eso? Sí, pero bueno, esa es la regulación de qué? Del cortisol. Existe un ritmo circadiano, que lo sujetamos todos, pero también va a depender, ¿sí? De una situación estresante. Les dejo una pregunta para que lo investiguen. Pero dijimos, tirotrofina, glándula tiroides, adrenocorticotropina, glándula suprarrenal, ¿sí? Folículo estimulante, glándula ovárica, el ovario, la parte que endócrina del ovario, porque el ovario tiene una parte exócrina, ¿no? ¿Sí? Que es la liberación del ovocito. ¿Sí? Luteinizante, o también llamada ICSH, hormona estimulante de la célula intersticial de Leydig. Van a estimular las gónadas, van a ser glándulas también. ¿Sí o no? Sí. Bien. Prolactina o lactoferrina, hormona que va a estimular la glándula mamaria. ¿Y qué significa somatotrofina? ¿Qué significa soma? Cuerpo. ¿Y trofismo qué significa? Crecimiento del tiempo y el cuerpo. Entonces es la hormona de crecimiento del cuerpo. ¿Actúa dónde? ¿Y por qué si no actúa en una glándula, esta no actúa en una glándula? No digo más nada. Porque a lo mejor actúa en una glándula. En forma más importante y no en forma directa de tejido. Lo investigo. Si todas vienen estimulando en glándula, ¿por qué esta no va a actuar en una glándula? Buenas vacaciones y espero verlo después.